Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos a esta conferencia virtual dictada por el doctor Julio César Cárdenas, eh, llamada Nuevas Facultades de la Contraloría para el Control a los Recursos Públicos. Disculpen, han empezado un par de minutos tarde, pero pues estábamos eh, solucionando unos pormenores tecnológicos. Mi nombre es Julián Armando Sánchez Bautista. Yo haré de moderador en el día de hoy, esta tarde. Les voy a explicar un poco la dinámica de la conferencia, en la cual pues introducirá el doctor Cárdenas este tema, esta cuestión que va a dar mucho de qué hablar y pues que por la especialidad no mucha gente maneja. Y posterior a la exposición del doctor Cárdenas, vamos a dejar un espacio para preguntas. El espacio para preguntas, pues las preguntas las pueden formular, bien sea por el chat aquí en Zoom o también por la sección de preguntas y respuestas aquí de Zoom para formularle algunas al doctor Cárdenas y de este modo eh, poder tener, digamos, un poco de interacción. Entonces, bueno, voy a comenzar dando una breve presentación, pues, de quién es el doctor Julio César Cárdenas Uribe. El doctor Cárdenas, pues, es abogado especialista en Derecho Administrativo y en Gestión de las Entidades Territoriales y maestría en Derecho de la Universidad Externado. Actualmente cursa materias del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Adicionalmente, también es profesor en Derecho Administrativo, en Contratación Estatal, Servicios Públicos y Control Fiscal en universidades como el Externado, la Santo Tomás, la Gran Colombia, entre otras. Ha ejercido como asesor de entidades públicas como Planeación Nacional, INVIAS, Ministerio de Educación, Contraloría de Bogotá, entre otras, y fue vicecontralor, general de la República encargado. También fue Contralor Delegado de Infraestructura, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, delegado del sector social y agropecuario, y adicionalmente es autor de libros en contratación estatal, servicios públicos y control fiscal. En ese sentido, pues el doctor Cárdenas es toda una autoridad en esta materia, que pues para dar simplemente un contexto y un abrebocas, pues de lo que nos va a hablar puntualmente es de esas nuevas facultades o competencias que se le otorgaron a partir del acto legislativo número 4 de septiembre del año pasado, de 2019, en donde se le otorgaron unas nuevas competencias al Contralor General de la República. Este acto legislativo pues reformó artículos constitucionales que después fue desarrollado activamente de ley por el decreto ley 403 del 2020. Y bueno, de lo que nos va a destacar un poco el doctor Julio César, pues va a ser esas facultades traducidas pues dentro de lo más general para que él entre un poco más específico en la vigilancia de los recursos públicos sin limitación, en el control preventivo y concomitante, desde incluso una etapa como la planeación, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la contratación estatal. eh, eso amplía mucho el margen de acción del Contralor, sanciones para que la Contraloría pueda cumplir su misión y finalmente pues también un control concurrente generado en las nuevas relaciones que va a tener la Contraloría General de la República, Contralorías territoriales. Eh, pues así, entonces vamos a comenzar con el doctor Julio César Cárdenas Uribe, a quien le doy la bienvenida en este momento.
Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a las personas de la Contraloría General de la República, a los contralores delegados, a los asesores, a todos los funcionarios, a las contralorías territoriales que han generado también, han hecho algunas preguntas con relación a cómo quedan los procesos que realiza la Contraloría General y la función que ellos tendrían como contralores territoriales. Un saludo también a todos los funcionarios públicos que trabajan en alcaldías, gobernaciones, que nos han escrito y que han tenido mucho interés en observar cómo funciona este nuevo control preventivo y cómo va a ser esa vigilancia especial que haría la Contraloría General. Como lo podemos observar, y como lo muestra el título, es que la mayor injerencia, el mayor impacto que tiene esta reforma es para la Contraloría General de la República. ¿Qué ha pasado y qué ha sido lo importante ahorita en estos procesos? Este cambio había sido necesario hace muchísimos años. Se había observado esta poca posibilidad que tenía la Contraloría General para poder actuar de manera efectiva, de manera eficiente en la protección de los recursos públicos. Entonces, aquí lo que podemos determinar cuando nosotros hacemos una reforma constitucional de esta magnitud, en la cual se genera un nuevo control fiscal, pues ahí lo que tenemos que hacer es analizar cuál va a ser el impacto dentro de la política pública, cuál va a ser el impacto también de esa vigilancia, cuál va a ser la mejor manera a través del cual uno puede generar impacto y realmente generarle beneficio a la comunidad, que se cumplan y todas estas metas y todas estas necesidades. El primer punto que es importante referirnos es, esto es algo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo y se ha observado las falencias que tenía la Contraloría para el desarrollo de su función, de su buena función. Y así como empezó a observarse, además con ciertos problemas de eficiencia o de ineficiencia, que se requería realmente de un rector en el proceso de la contratación. Un rector que de verdad hiciera o generara líneas de trabajo que mejorara el proceso de control fiscal a todo el país. Y no, pues lo que estaba ocurriendo, que era la circunstancia en la cual cada Contraloría territorial generaba unos dictámenes, unos propios procesos, unos diferentes controles. Entonces, al observarse esta problemática en la cual nos encontrábamos de cómo se hace un lineamiento general de los procesos de control fiscal, inclusive de responsabilidad fiscal, cómo se podía generar también mecanismos para no llegar tarde a las actuaciones, cómo se puedan generar mecanismos para realmente existieran procesos de control, no solamente para las entidades vigiladas, territoriales principalmente, como les digo, esto es de mucho impacto territorial, también cómo se puede hacer ese control para que fuera realmente sobre todas las etapas de los procesos que se realizaran, de los proyectos, de los actos, de los contratos, y cómo se podía interrelacionarse además con fórmulas que hicieran que se integraran todas estas actuaciones. O sea, de una forma integral que pudiéramos hacer un proceso de vigilancia total, que pudiéramos llegar a tiempo, que además pudiéramos vigilar lo que está ocurriendo, como les decía, en una primera etapa en lo que son las entidades vigiladas, como también a las contralorías territoriales. Ahora estamos observando que las contralorías territoriales también van a tener una fuerte presión de trabajo y de mejora, que esto realmente es bueno, para que dentro de sus procesos asuman componentes y apoyo que les va a generar también la Contraloría General. Esto de las contralorías territoriales todavía ha tenido pues complicaciones desde el punto de vista de si se quedaban, no se quedaban o qué procedimientos debían tener. Esto ya con la reforma constitucional ya queda más bien claro de qué forma se puede actuar, de qué forma se deben mantener estas entidades y de qué forma la Contraloría debe entrar a ayudar, a colaborar al proceso de control fiscal. Haciendo esta pequeña introducción, vamos a empezar con cuáles son estas facultades estas nuevas facultades que tiene el ente de control fiscal máximo, que es la Contraloría General. También vamos a referir algo a la auditoría y pues al final vamos a hablar un poco de cómo quedaría esos componentes en las contralorías territoriales. Lo primero, que para mí pues es creo que de lo más importante, es
que la vigilancia del control fiscal y la vigilancia del control fiscal va a ser en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recurso público. Explicar un poco, no todos trabajan en entes de control. Entonces, lo que ocurría antes de esta reforma constitucional era que la Contraloría General vigilaba el recurso nacional, todo lo que tenía que ver con de ese presupuesto nacional, los ministerios, las superintendencias, etcétera. Pero también, aparte de esto, teníamos otros entes de control diferenciados, aparte, que trabajaban de otros mecanismos, que eran las Contralorías Territoriales. Esas Contralorías Territoriales tenían sus formas de elección, tenían su propia vigilancia, y su propia vigilancia es que el recurso público territorial, una vigilancia y un control total sobre su recurso público. Esto es, de las gobernaciones, de las alcaldías, etc. Entonces, este cambio es muy fuerte. Este cambio es determinar que la Contraloría es el que realmente tiene la vigilancia de todos los recursos públicos, y esta vigilancia la asume desde el punto de vista de ese análisis de fondo, de determinar quién debe generar procesos y líneas contractuales y quién debe realizar también intervenciones en casos que se requieran. Entonces, teniendo esta posibilidad de que la Contraloría General es la que vigila todos los recursos públicos, ¿cómo funciona esa relación Contralorías Territoriales y Contraloría General? Porque lo que acabamos de decir al principio, o al momento de la conferencia, de decir cómo se vigilaba el recurso público antes, las Contralorías Territoriales tenían su ámbito de competencia, la Contraloría General su otro ámbito de competencia. Cuando le decimos que la competencia es de la Contraloría General, la función que van a tener las Contralorías Territoriales va a ser un control concurrente con el de la Contraloría General. El control lo tiene la Contraloría General y el concurrente lo tienen las Contralorías Territoriales. ¿Esto cómo funciona? Esto es, las Contralorías Territoriales van a seguir realizando sus propios procesos auditores, su propia investigación, su propia vigilancia, todo lo van a seguir haciendo. Tienen su autonomía, absolutamente sus presupuestos, y realizan su control. Pero puede ocurrir que la Contraloría quiera revisar, a través de vigilancia o de control, quiere revisar lo que está ocurriendo en una entidad determinada. Oiga, el metro. Entonces, el metro en Bogotá, o una empresa de servicios públicos en Santander, que sea competencia exclusiva de la otra Contraloría. Entonces, ahí tiene la Contraloría ese control preferente para que pueda realizar esta vigilancia y control de los recursos públicos. Entonces, dos niveles, una competencia general para vigilar el recurso público, la tiene la Contraloría General. Siguen existiendo las Contralorías Territoriales, en las cuales estas Contralorías Territoriales van a vigilar lo de su ámbito de competencia, lo que siempre han tenido de los recursos del nivel territorial, los impuestos que reciben, etc. Pero si la Contraloría quiere ingresar, quiere revisar qué es lo que está ocurriendo, puede hacerlo. Entonces, ya observamos dos niveles de control, teniendo la Contraloría un control preferente para poder revisar las diferentes actuaciones que se realicen en las entidades territoriales. Entonces, Contraloría General vigila todo el recurso, las Contralorías Territoriales de forma concurrente lo revisan. Si la Contraloría quiere ingresar, podría hacerlo. ¿De qué forma la Contraloría General hace este ejercicio de control prevalente? Que puede ser tanto desde el punto de vista de entrar o simplemente de vigilarlo. Este control preferente, cuando hablo de vigilarlo, simplemente está revisando lo que hace, y control es que ya realmente asuma unas competencias dentro del proceso. Entonces, primero, vigilancia concurrente. ¿Esto qué significa? Voy a explicarlo muy rápido, simplemente para que tengan claro dentro del proceso que se realizó con el decreto 403 del 2020, que es el decreto que reglamenta estas funciones constitucionales. Determinan cuáles o de qué mecanismo se hace este control prevalente, o se puede realizar este control prevalente. Lo primero, vigilancia concurrente, vigilancia fiscal por parte de la Contraloría, en la cual
hace, o está, si podemos colocarlo en palabras, estar pendiente de todo lo que ocurre en esa entidad. O sea, ejerce una vigilancia, gestión fiscal a esos sujetos que tiene las contralorías territoriales. Pongo también el ejemplo. Voy a hacer vigilancia fiscal permanente al metro. Voy a hacerle vigilancia fiscal desde el punto de vista de seguimiento permanente a través de vigilancia a un proceso que es una contratación y pues, ciertas actividades. Lo puedo hacer todo el tiempo, no hay limitación permanente, transitoria, lo puede hacer total, lo puede hacer selectivamente. Entonces ahí tiene una competencia muy amplia para que la Contraloría entre concurrentemente con sus competencias a ver lo que está los entes vigilados por las Contralorías territoriales. El Plan Nacional de Vigilancia. Aquí lo que ocurre es que la Contraloría General elabora un plan a través del cual va a ser todo lo que son la vigilancia, el control de los diferentes sujetos que él vigila. Este componente de control revisa pues todas las actividades, todos los procesos de control que va a hacer a corto, mediano, largo plazo. También cuáles son los sujetos que le va a hacer, etcétera. Este plan de vigilancia, que es el segundo que vemos acá, implica algo importante desde lo que es este control preferente, y es que tiene un efecto importante, y es sencillamente que es o tiene carácter vinculante para las contralorías. Se vuelve obligatorio para las contralorías realizarlo. O sea, la Contraloría General hace su plan de vigilancia y control anual y informa a las contralorías territoriales que lo va a hacer y se vuelve obligatorio para las contralorías territoriales. El SINACOF, este es el Sistema Nacional de Control Fiscal, se quiso fortalecer. En esta búsqueda que tenemos nosotros de la Contraloría General, o la Contraloría General que dice que va a vigilar todo el recurso, la mejor manera también para hacer un proceso de que todos estemos en la misma sintonía, o sea, que estemos planeando, armonizando procesos, estandarizando ejercicios, pues se crea todo un Sistema Nacional de Control Fiscal, en el cual participan el Contralor General, que es el que lo dirige, lo preside, el Auditor General y todos los Contralores Territoriales. Entonces nosotros tenemos un sistema de información que va a apoyar a las contralorías territoriales a que realicen mejor su función. O sea, se busca un incremento en el desempeño, buscar mejores resultados. Eso realiza el SINACOF. Y hay una dirección en la Contraloría General, depende del Contralor General, que desarrolla y coordina todas las actividades que realiza este sistema. No es una entidad, no es un órgano nuevo, es un sistema. Acá hay un tema ya que es un cambio real a lo que ocurría antes, y era que era esta intervención funcional de oficio excepcional que realiza ahora la Contraloría, o que tiene competencia ahora la Contraloría. Esta intervención, estamos hablando de que ahora la Contraloría tiene control prevalente y puede entrar a cualquier proceso, actuación, contrato que está realizando la Contraloría General. Esta intervención funcional, primero la de oficio, para hacer como una diferenciación, implica que el Contralor puede intervenir en el ejercicio de vigilancia y control a cargo de las Contralorías territoriales. O sea, si el Contralor General considera que debe entrar a un proceso que está realizando, esto es uno de los temas que realiza para el control preferente, lo puede hacer, lo desplaza de su competencia, ya lo saca de las acciones que está realizando y asume directamente el conocimiento de los asuntos en los cuales realizó la intervención. O sea, aquí le estoy diciendo esta intervención funcional, algo pues es nuevo, es que el Contralor asume un proceso, un contrato que dice que están revisando una auditoría, una Contraloría territorial, y entonces el Contralor dice, entro y asumo. No es en todos los casos, pues hay una regla general, pero en términos generales esta intervención funcional de oficio se observa cuando, y lo ha hecho el Contralor, ya lo ha hecho, esta función ya la utilizó, cuando da temas de trascendencia o impacto nacional, por temas ambientales, económicos, sociales. Entonces, el Contralor, esa es una de las circunstancias, puede hacer una intervención funcional. También por falta de capacidad técnica o operativa por parte de las Contralorías. Si no tiene la capacidad, la Contraloría también podría hacer una intervención funcional. O cuando el Contralor lo considere,
de acuerdo a unos criterios técnicos que se deben desarrollar en la Contraloría. Esta solicitud, esto es ser ordenado por el Contralor General, es competencia de él, es sobre los puntos que determine esa intervención, no sobre ese punto, pero asume toda la competencia sobre ese punto. Pues me explico. Sobre ese contrato que ya se lleva a ejecución, pues asume todos los procesos del contrato y además las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad. La intervención excepcional, o sea, ya es como el control fiscal excepcional que existía antes, es la misma intervención que puede hacer el Contralor, o sea, de forma de oficio, sino que este ya es por solicitud. Esta excepcional se mantuvo, es una solicitud que pueden hacer unos sujetos calificados para la misma circunstancia, para que se les desplace de la competencia que tienen y entre o asuma la Contraloría General. ¿Quién lo puede solicitar? Gobernadores, alcaldes, las asambleas, el consejo, las veedurías, el auditor general. Hay un listado de personas que lo pueden realizar y esas personas pues justifican la razón por la cual se realiza esta actuación. Y por último, lo que es el fuero de atracción. Este fuero de atracción es una regla que se determinó cuando exista cierta cantidad de recurso público en un proyecto que se vaya a financiar. Entonces, este fuero de atracción implica que si hay más del 50% del recurso por parte de la Contraloría General asume, si hay recursos territoriales, si hay más del 50%, asume. Si es partes iguales, el que entre primero. Entonces, para resumir esta primera diapositiva, la competencia de la Contraloría desde el punto de vista de los recursos se volvió total, no importa el nivel y no importa el recurso que se está en el nivel del recurso en que esté, si es nacional, departamental, territorial, empresas, si es recurso público, la Contraloría tiene esa vigilancia. Y lo tiene ahora concurrentemente con las Contralorías territoriales, las cuales siguen haciendo su labor, pero la Contraloría puede hacer un ejercicio de control preferente o prevalente y asumir la competencia. El segundo tema que generó mucha controversia. Y es que pues la regla general desde la Constitución del 91 era que el control fiscal fuera posterior y selectivo, pero que fuera posterior. Y esto significaba que ocurriera cuando terminaran todos los procesos, que no pararan los procesos, sino cuando terminaban los procesos, la Contraloría podía entrar a hacer su control. ¿Esto dónde nace? Esto pues es un tema que tuvo cuando se realizó la Constitución del 91, en el proceso de la Asamblea Constituyente, era cómo estaba realizando la Contraloría General el control. Y era ese control, un control previo que antes existía, también un control concomitante posterior, pero tiene un control que se denominaba control previo. Y esto fue lo que chocó principalmente con las diferentes, o pues, inclusive con algunos gremios, de decir, no pueden volver al control previo. ¿Cómo era el control previo? El control previo era una circunstancia por la cual la Contraloría, en todos los procesos que realizaban, están determinados a través de ciertos circulares, normativamente, prácticamente coadministraba con la administración para la toma de decisiones, para la expedición de procesos, etcétera, al punto que para sacar contratos, celebrar contratos, debían llevar la firma del auditor, que era permanente dentro de la Contraloría. La Contraloría era muy grande, tenía más o menos por unos 14.000 funcionarios. Era una Contraloría muy grande porque en cada entidad había una gran cantidad de funcionarios de la Contraloría, un auditor, general o especial, y una gran cantidad de funcionarios. Entonces, cuando estaban estas personas realizando un proceso contractual, o inclusive, recordando a mi papá que me decía que le tocaba muy duro en un ministerio, era que los cheques para el pago de la nómina tenían que firmarlos. O sea, todos los cheques para poderle pagar a las personas, a ese punto era el control previo. Que para poder actuar, el contralor, la contraloría, la auditoría tenía que avalar las, uno, ineficiencias, no tan grave, tocaba buscar al contralor que revisara la actuación y después de revisar la actuación, que la celebrara. Entonces puede generar algunas ineficiencias. Pero algo mucho más grave que generaba también este control previo era la corrupción. Porque entonces
sacaban el contrato y pues yo no firmo el contrato hasta que me arreglen. Textualmente había un proceso de corrupción se paraliza hasta que realmente esto me solucionen o me arreglen. Llevó a corrupción, textualmente así están en los anales del proceso de la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando llegó a la Constitución del 91, dijeron, no podemos continuar con ese control previo. Olvidémonos de ese control previo. Ese control fue nefasto, no ha generado sino problemas en el país, más ineficiencias, más corrupción, se ve innecesario, generemos otro tipo de procesos y dejemos que la Contraloría tenga un control posterior. O sea, ya no es que la Contraloría tenga controles previos, ya no va a estar pendiente de los contratos, ya no va a estar en las entidades firmando los cheques, que eso pues, lo eliminaron posteriormente por la Contraloría. La circunstancia era, eliminemos eso y sigamos con algo más tranquilo, y es que cuando acabe el proceso, cuando acabe la actuación, cuando ya se tome la decisión, la Contraloría revisa qué ocurrió y a través de un procedimiento que puede ser un plan de mejoramiento le dice, mira, aquí se equivocó, arreglémoslo y a partir de ahí hacer traslados. Con el paso de los años llegó el 2000, salió el decreto de la Contraloría, el 267, y dijo, oiga, estamos observando, desde el 2000 ya han pasado unos años, 9 años, pero estamos observando que existen actuaciones que están generando, que pueden generar daño, que están generando ilegalidades. Entonces generamos una figura que se denomine función de advertencia. Esta función de advertencia, que va a ser pues más bien, se buscó que fuera tranquila, en el sentido de decir, señores, aquí se pueden estar equivocando, revisen. Y se convirtió pues en un problema sobre todo en temas territoriales en los cuales se volvió casi que un arma de extorsión en algunos temas. No estoy hablando de que todo el mundo sea corrupto, pero se volvió en algunos puntos en armas de extorsión. Si está actuando así, saca un preventivo, no lo saca. Una función de advertencia, perdón. La Corte Constitucional determinó que esa función de advertencia que estaba en el decreto 267 era inconstitucional. Digo, pues es que con esa función abierta, no reglamentada, se está coadministrando. Y eso pues no se puede permitir porque la Constitución claramente dice que el control tiene que ser, no puede ser de estas circunstancias previos, sino tiene que ser posterior. Se cayó en el 2015 esa función de advertencia. Y apareció en el 2019 esta reforma. Y esta reforma lo que está determinando es, seguimos con el mismo problema, observamos el mismo problema, estamos llegando ya cuando el recurso está perdido, o sea, recoger las cenizas de los corruptos. El ejemplo de, me están robando la bicicleta a Contraloría, venga, le dije, pues yo no puedo actuar, esperemos a que se la roben y nosotros vamos y le ayudamos. Pero no puedo actuar inmediatamente porque tengo la limitación constitucional y legal. Ya en este momento, ya además con fallo de la Corte Constitucional. Aparece el 2009, decimos, mantenemos el mismo problema, pero no queremos que ocurra lo que fue antes del 91. Queremos que realmente podamos advertir a la administración de una circunstancia que puede generar un daño al patrimonio. O sea, estamos viendo unos riesgos. Entonces, miremos de qué forma no entramos a los errores del pasado, que ocurrió antes del 91, inclusive tuvo alguna falencia la función de advertencia, pero no queremos que se entre a las falencias que tuvimos en el pasado, pero sí necesitamos mecanismos, fortalecer mecanismos, para que el ente de control fiscal, la Contraloría General, el Contralor General, pueda advertir cuando existe un riesgo de un futuro, de un posible daño al patrimonio público. O sea, aquí lo que se quiere con esta reforma constitucional es decirle, mire, de acuerdo a los análisis que nosotros tenemos aquí en la Contraloría, porque esa es la falencia de la función de advertencia. Esa falencia fuerte y grave no tendría fundamento, no tiene reglamentación, era simplemente se hace un documento, se presentaba y se le decía al ministerio o al departamento administrativo, mira, a nosotros parece que este contrato genera riesgos al patrimonio público. Bueno, pero ¿por qué? No, esas son unas consideraciones, revisen ustedes allá. Se le hacían algunos fundamentos, la Contraloría tiene algunos fundamentos obviamente muy fuertes, la general. En algunas territoriales, sobre todo las pequeñas, no era tan fuerte, simplemente había mucha consideración política. Ahora se dice realmente queremos hacer una verdadera advertencia, un verdadero control preventivo. Y ese control preventivo debe estar fundamentado en algo, que ya lo veremos un poco más adelante.
Entonces, cuando exista un riesgo que pueda generar un daño al patrimonio público, el Contralor General puede advertirlo, puede decirle al gestor fiscal de revise esta actuación. Mire lo que está pasando. Eso nos lo dan nuestros análisis que ahora son absolutamente serios, y nos van a permitir salvaguardar el recurso público. Con estas, las características que voy a enunciar acá, son las principales circunstancias por las cuales también la Corte Constitucional dijo, esto no es control previo, esto realmente está funcionando o va a funcionar para proteger el recurso público. No está en cabeza de todo el mundo. La norma que está en el decreto 403, su desarrollo, inclusive en la Constitución también está así, en el 267, está en cabeza del Contralor General de la República. Está en cabeza del Contralor General única y exclusivamente, y así están las dos normas, en el 267. Se ha dado, o sea, se ha podido analizar una interpretación de que eventualmente podrían ser los contralores territoriales, porque el 272 lo que determina es que ellos tienen las funciones que están en el 268 de la Constitución Política y las funciones del 268, que son las del Contralor General, ahí se incluye la función, esta función de advertencia, este control preventivo. Entonces, exclusivamente queda en cabeza del Contralor General. Es absolutamente excepcional. ¿Por qué es excepcional? El control sigue siendo posterior. No es que esta figura sea, todo el tiempo podemos hacer control preventivo o concomitante, no. Se sigue haciendo auditorías como regla general. El control sigue siendo posterior. Obviamente las territoriales siguen con su competencia de que no pueden hacer control fiscal preventivo ni concomitante. Ellos pueden hacer solamente su control posterior. Y en la Contraloría General pueden hacer control fiscal preventivo y concomitante, pero única y exclusivamente por el Contralor General de la República. O sea, se vuelve absolutamente excepcional. No es vinculante, esto es importante en el sentido de realmente es observe o haga una revisión de lo que está ocurriendo. No es vinculante en el sentido también de que la única circunstancia, lo que está buscando este control preventivo es que se revise las actuaciones, o sea, que revise lo que está pasando. Pero no es una orden, no es una orden al funcionario público de lo que está pasando de, oiga, este contrato está así, échelo para atrás. Usted le pagó este recurso a este contratista, devuélvalo. No. No es vinculante, no es obligatorio, pero sí se hace una necesidad de que ellos revisen la actuación. No implica coadministración, obviamente este es uno de los puntos que más va a tener o más tuvo análisis, en el sentido de decirle, yo no voy a firmar el contrato con usted, yo no voy a tomar la decisión con usted, yo simplemente le digo que a través de estos mecanismos encontramos un riesgo al patrimonio público, un riesgo real a un posible daño al patrimonio público. No revisa la conveniencia de las actuaciones, eso también tiene mucha importancia en el sentido de en temas de inversiones, eso es uno de los temas que también discutieron, entidades que hacen inversiones y entregan y dicen, en este momento lo más conveniente invertir es este punto, y la Contraloría entra y dice, no, es que usted, lo más conveniente en ese momento era esto. Ya esto también se eliminó, esto fue uno de los cambios últimos, finales que se realizó para la discusión que se tuvo con los gremios. Y lo otro que es muy importante, se realiza en tiempo real. O sea, cuando decimos que se observa que está en tiempo real, es que tiene que generarse los mecanismos para que realmente la Contraloría pueda estar al momento que se están ejecutando los procesos, las actuaciones, entre hacer un control. Y entre hacer un control para evitar un daño, un daño fiscal. Como vemos, esto está enmarcado, este control preventivo y concomitante, a las funciones propias de la Contraloría. Eso de los temas como legalidad, ¿qué nos parece? Creo que se limita un poco en este sentido, salvo que tenga ese tema de la legalidad, de que usted incumplió esta norma, salvo que ese incumplimiento de esa norma tenga un impacto en el patrimonio público, en el futuro daño que está ocurriendo. ¿Cómo se le hace? Entonces ya sabemos que se puede hacer, o se va a hacer, un control preventivo y concomitante por parte de la Contraloría General. Entonces la Contraloría General, ¿cómo hace o cómo va a estar en tiempo real realizando estos procesos? ¿Cómo va a saber qué ocurre con el recurso público? ¿Qué actuaciones o qué mecanismos genera para que realmente esto, de lo que estamos manejando,
o lo que se quiere proteger se cumpla. Porque es muy fácil decir, vamos a hacerlo en tiempo real, pero hay que generar mecanismos para que este tiempo real se cumpla, se pueda hacer. Entonces, el primero, que está también en la Constitución, y es que los principales tres fundamentos que están en la Constitución son la tecnología, acceso a análisis de la información, articulación con el control social y articulación con el control interno. Entonces, el primero, el acceso a análisis de la información, aquí lo que estamos buscando es, la Contraloría busca generar a través de la tecnología, o sea, inteligencia artificial, capacidades tecnológicas que impliquen analítica, minería de datos, análisis predictivo, prospectivo, todo tipo de análisis que tenga la tecnología que nos permita estar en tiempo real recibiendo información y que el Contralor pueda decir, oiga, aquí tenemos un riesgo y determine hacer un control preventivo. Entonces, aquí lo que busca es generarse mucha tecnología. Se ha generado, se creó ya una dirección para eso, de análisis de información, la DIARI, que también tiene redacción inmediata, y con la DIARI está cogiendo todas las bases de datos que tenga en el país para poder tener la suficiente información para hacerle seguimiento permanente al recurso público y cuando se considere el Contralor General, pueda hacer un control preventivo o un control concomitante. El segundo, la articulación con el control social. Esto es muy importante y sobre todo para el Contralor actual, el doctor Carlos Felipe Córdoba, que él ha trabajado mucho que podemos llamar cliente de la Contraloría. La Contraloría tiene dos clientes principales, lo que es la sociedad, la comunidad en general, y los otros son el Congreso, que es lo que le presenta los informes. Entonces es importante que se pueda hacer esa vigilancia por parte del control social, estas veedurías que estén dando información, que promuevan audiencias, que generen procesos o procedimientos dentro de ellos mismos para informar a la Contraloría lo que está ocurriendo en las diferentes entidades y que el Contralor pueda actuar de la misma manera, de manera inmediata. El control interno. Este control interno se vino fortaleciendo desde el 91 y tiene también su fundamento, su razón en que no se puede hacer control previo. Entonces, como ya no se puede hacer control previo, entremos a fortalecer las oficinas de control interno, que toca seguir fortaleciendo. Hay que articular a estas oficinas de control interno con la Contraloría General. Esto es importante, o sea, esto debe servir, estos procesos que se realizan en las Contralorías, en estas oficinas de control interno, para que sean un insumo necesario, complementario, de todas las actuaciones, operaciones que se realizan en la entidad y que puedan llevar a un daño fiscal y toda esta información que le llegue a la Contraloría. O sea, generar mecanismos de comunicación permanente entre el control interno y el control externo de control de la Contraloría. Obviamente este control de la Contraloría General no va a desplazar a las oficinas de control interno. Lo que se busca es que logremos unas instancias de articulación para que toda la información que ellos tengan, que son el control de primer nivel, por eso digo que hay que fortalecerlo tanto, cuando se tengan oficinas internas fuertes, que realicen bien sus procesos, normalmente las entidades funcionan mejor, funcionan con procedimientos, con diferentes actuaciones. Esto se observa también de las auditorías que se hacen por parte de la Contraloría General. Estas otras tres que trae la norma son muy importantes, son de vigilancia para hacerle seguimiento al recurso público y son el acompañamiento en las instancias de asesoría, coordinación, planeación y decisión. Aquí lo que está ocurriendo es un acompañamiento o sea, esta palabra acompañamiento tuvo discusiones, se hablaba en los comités directivos, podemos o no podemos acompañar, había unas sentencias que más o menos lo decían, pues mi criterio no era tan así, pero lo insinuaban. Ahora con este decreto y más con las competencias que tiene la Contraloría General, se puede asistir, o sea, sin voz, sin voto, a cualquier instancia de planeación, asesoría, decisión sobre cualquier gestión, principalmente contractual, o cualquier decisión que se tome sobre recursos públicos. Entonces, ese acompañamiento es un funcionario de la Contraloría sentado en cualquier comité de contratación, acompañando. Entonces aquí, sentado, tranquilo, escuchando lo que ustedes dicen. ¿Qué ocurre entonces con estos acompañamientos? Ellos están escuchando, revisando, tomando apuntes y con esa información
se le lleva en caso que se requiera información tecnológica como la DIARI o a las delegadas, para que el Contralor General, como les digo, es función del Contralor General, pueda hacer un control preventivo. Entonces, acompañamiento es estar dentro de las entidades, asistir a los procesos, asistir a las reuniones, sentado, sin voz y sin voto. También puede hacer visitas, solicitar información, revisar los trámites. Esto es lo que se denomina vigilancia. Es que antes no se tenía ese concepto de vigilancia, no era claro para la... No era claro, no, sí estaba claro. Lo que se decía es que la Contraloría General o las Contralorías Territoriales deben actuar de acuerdo a sus competencias con control. Y esto significa, abre un procedimiento. Cuando hablamos de vigilancia es, nosotros vamos y miramos y estamos sentados revisando. Pero no estamos haciendo efectivamente control, no. Por el control implica que evalúo la gestión fiscal de las personas, doy concepto, y si en el caso de que observe falencias en el manejo del recurso público, lo lleve a proceso de responsabilidad fiscal. Aquí no, aquí estamos vigilando el recurso. Estamos pendientes de lo que ocurra con el recurso público. Acciones especiales de seguimiento, que eso implica hacer visitas de campo, consultar fuentes de información, tomar muestras, o sea, seguir procesos, lo que está ocurriendo en cualquier actividad que sea objeto de control por parte de la Contraloría, pueden ir a hacer esas acciones especiales de seguimiento. Y asistencia con voz, aquí sí es con voz, a las audiencias de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Este es un tema pues, que es importante y sobre todo se observaba mucho en actuaciones en las cuales se hacían o se tomaban decisiones sobre recursos públicos en conciliación, que después la Contraloría General quería entrar. ¿Me explico? Se toma una decisión en una conciliación y esa conciliación a la Contraloría General le parece que es un detrimento del patrimonio público. La Contraloría acepta, entra, no podía entrar ahí porque cuando se toman decisiones por parte de los jueces, decisiones judiciales, el competente no es la Contraloría. Hay una competencia que la tiene o se realiza a través de la acción de repetición. Entonces, la Contraloría, si hay una conciliación avalada por un tribunal, es una decisión judicial, pues la Contraloría solamente podía decir, le solicito que por favor hagan o inicien una acción de repetición. Ahora, con esta función, sigue igual la competencia, eso no significa que haya cambiado, o sea, ya se toma la decisión por medio de auto, de un tribunal, en la cual se determina que hay que pagar un recurso, la Contraloría observa que puede haber un daño al patrimonio, la Contraloría no puede entrar. Hay que hacer acción de repetición. Ahora, ¿qué ocurre? Dijeron, esa competencia sigue igual, la Contraloría no puede actuar sobre temas que fueron decisión judicial, pero sí puede ahora, dentro de la audiencia de conciliación, reunido en la audiencia de conciliación, determinar que, oiga, ahí se puede generar un daño al patrimonio e informarlo a la entidad. Y la entidad revisará, de acuerdo, la entidad con la Procuraduría, qué decisión toma. Entonces, todo este tema del seguimiento permanente del recurso público, ¿para qué? Para decirle que se generaron esta cantidad de herramientas para que la Contraloría General esté al tanto día a día de qué ocurre con el recurso público. Es un seguimiento todo el tiempo del recurso público. ¿Qué herramientas hay? Las principales, las tres que le dije, las tres primeras, y las otras que nos crea la norma, que nos permite también saber qué ocurre con temas como actuaciones de conciliación. Muy rápido, este ejercicio de control fiscal es una advertencia por parte del Contralor General. Vuelvo y repito, la competencia no es para las Contralorías territoriales. Señores Contralores departamentales, municipales y distritales no tienen competencia para control fiscal preventivo y concomitante. Tiene unos criterios que se determinan en la Contraloría por parte del Contralor: trascendencia social, alto impacto ambiental y alta connotación económica. Esto se realiza, este control fiscal concomitante y preventivo, a ese punto específico, a decirle ese contrato, ese proceso, esa actuación, salvo que participen varias entidades, al tiempo que ahí podría existir una más amplia o más general. Pero la regla, lo que se busca con la regla general es de aplicación particular. Otro tema que cambió, simplemente voy a referenciarlo, yo creo que los temas más importantes han sido del manejo del recurso y también lo de este control preventivo y el control concomitante. Se fortaleció lo que fue este proceso administrativo sancionatorio. Estas sanciones que ahora puede hacer el Contralor ya no son solamente económicas. Antes,
lo han incluido en la ley 42, pero lo declararon inconstitucional. Antes, en la norma se informaba que se podía suspender. Lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional. Se mantiene el tema de las multas. Este proceso administrativo sancionatorio lo tiene la Contraloría para poder ejercer su función. Si no entregan información, si se la demoran, si no actúan si no entregan los planes de mejoramiento, o sea, todo tipo de actuación en la cual esté la función de la Contraloría y el sujeto vigilado no la cumpla, la Contraloría puede sancionarla. Lo que se busca con este proceso administrativo sancionatorio es que la Contraloría cumpla su función. O sea, no es tanto como sancionar como que coercitivamente el ente cumpla. Entonces, si la persona no me entrega la información, le abro el proceso administrativo sancionatorio, él me cumple, yo debo cerrar. ¿Qué es lo nuevo? La suspensión hasta por 180 días. Aquí las multas van de 1 hasta 150 salarios mínimos, siempre es una cantidad considerable, que será determinada a través, se hace el procedimiento a través del CEPAC, hay información en el decreto 403, etcétera. Pero lo que realmente es importante, lo que cambia, por aquí lo que quiero mostrar son las nuevas facultades más de lo que ya existe o lo que complementaron. Informar esa suspensión hasta por 180 días. Esto ya es una competencia muy fuerte. Esta suspensión es diferente a la de verdad sabida, buena fe guardada. Esta suspensión es una sanción. ¿Y por qué puede ocurrir? No entrega de información, ocultamiento o destrucción de la información o intimidación al personal, información falsa, reincidencia y una nueva, pues, importante y diferenciada, pues dándole una mayor relevancia al fenecimiento de la cuenta, es que si el ente no fenece la cuenta en los últimos 2 periodos, el representante legal, obviamente con la culpabilidad, dolo culpa grave, puede ser sancionado con suspensión. ¿Cuál es la diferencia de esta suspensión sancionatoria con la otra suspensión? La de verdad sabida, buena fe guardada, que está en la Constitución en el artículo 268, es que la otra se abre, suspendo al funcionario cuando creo que esa persona, cuando ya esa persona le abrieron un proceso penal, disciplinario o de responsabilidad, y además creo que me puede generar o me puede entorpecer el proceso que se está llevando. O sea, que me puede ocultar información, ya ha abierto los procesos, entonces lo separo del cargo. Verdad sabida, buena fe guardada. Aquí lo importante nuevo es, si no fenece la cuenta, lo puedo sancionar. Este tema del fenecimiento es un tema nacional, no es un tema internacional, y lo que busca es que las entidades mejoren. En un concepto de control fiscal en la cual se busca que el control sea una parte de la administración pública, en esos procedimientos en los cuales hay una planeación, una ejecución y un control, que con el control se mejore, pues es una cosa que no está en otra parte del mundo, sino que se encuentra en Colombia, y por eso traer guías internacionales, como las que aplicamos ahora, tienen que adaptarse a Colombia. Yo tengo una posición con relación al fenecimiento de la cuenta. Yo creo que el fenecimiento de la cuenta puede ser un problema estructural, un problema de la entidad. Si una entidad lleva sin fenecerse 4 o 5 años, lo que debería hacer es decirse, esta entidad tiene un mal funcionamiento, algo está ocurriendo con esa entidad. Entonces, señor presidente de la República, si es de línea nacional, mire si la reestructura, la fusiona, la acaba, etcétera, pero creo que la entidad tiene que buscar o tiene que realizar un verdadero cambio. Más de 3 veces, estamos diciendo que 3 años, no feneció la cuenta, son 3 años que la entidad no está funcionando bien. Entonces, la posición mía personal, creo que el fenecimiento de la cuenta debería llevar a un cambio estructural, si son 3 o 4 periodos, por ejemplo, a un cambio estructural de la entidad, aparte de la sanción que ahora se encuentra. Inoponibilidad de la reserva, paso muy rápido en esto, de todos modos, para el ejercicio del control fiscal se encontraba, pero no había claridad con aspectos como el censo, o sea, reserva. Si uno necesitaba sacar información de ahí, no se podía. Ahora, en la misma Constitución, en el decreto 403, ya dicen, no se puede oponer la reserva a la Contraloría, y generó unos mecanismos de quién puede solicitarla y cómo se debe manejar. O sea, esta reserva se mantiene, la Contraloría entra, revisa, la guarda a través de esos procedimientos, pero no se le puede oponer a la Contraloría. Es constitucional, es legal, o sea, se puede revisar cualquier tipo de información. Solamente, este es un tema importante, yo no voy a entrar a temas de procedimiento, de responsabilidad fiscal. Voy a hacer una conferencia aparte porque eso implica revisar todas las actuaciones del
de la ley 610 para enmarcarla también en esos cambios, pero simplemente de manera informativa, la caducidad de la acción fiscal aumentó a 10 años, estaba en 5 años. O sea que ahora tienen este tiempo con señores controladores territoriales para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal. Y aparte de eso, la prescripción en la responsabilidad fiscal, ya cuando inicia el proceso, se mantiene en 5 años. Acá importante es, hay 10 años para iniciar este proceso. Eso significa que estar pendiente mucho más tiempo después de que uno sale del cargo para determinar si uno es o no responsable fiscal. O sea, un representante legal de una entidad puede estar pendiente de una actuación de este tipo, o sea, una apertura de un proceso más o menos 15 años. Y en penal puede durar más, durar 20, pero en fiscal, en responsabilidad fiscal, ya pues ahí tenemos 15 años. Este es el tema que me preguntaron algunas contralorías territoriales, algunos contralores. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación de la Contraloría General con las contralorías territoriales? ¿Cuál es el impacto que va a tener? Y aquí lo que vamos a observar es, uno, muy importante, el que ya hablamos, ese control concurrente por parte de la Contraloría en la vigilancia de los recursos públicos, vigilancia que ellos van a ejercer de acuerdo a todos esos mecanismos que ya hablamos, esa concurrencia, el plan de vigilancia, esa intervención, etcétera. Entonces, muy importante para las Contralorías territoriales, tienen control concurrente. Y la Contraloría prevalente para que entre, de acuerdo, como ya les expliqué, a hacer vigilancia o control. Este es un tema nuevo, es un tema importante. La certificación anual de gestión de entidades territoriales por parte de la auditoría. Esta es una nueva actuación, es muy importante en el sentido que ahora van a vigilar y van a revisar a las contralorías para ver cómo están funcionando. Aquí, ¿qué va a hacer? La auditoría genera una actuación muy importante por parte de la auditoría, que debe generar también, o sea, estamos diciendo que esas entidades deban mejorar. Para eso está también el SINACOF y para eso está la auditoría. Con la visión además que debe tener la Contraloría de ayudar a la administración de las entidades, que realmente mejoren. Esta certificación va a evaluarse a través de unos indicadores y se va a calificar las capacidades de esas entidades. O sea, si cumplen sus objetivos, si son eficientes en sus funciones, si realmente están actuando como deben actuar. Entonces hacen esa certificación y se la presentan al Contralor General. O sea, la realizan un año, la hacen el primer trimestre del año, el otro año, pues del 2021 arranca el primero del siguiente año. No este, sino del siguiente. No del siguiente, sino del otro 2021, del 2021, perdón. Y se la remite a la Contraloría General de la República. ¿Qué impacto tiene esto? Esta certificación que realiza la Auditoría General de la República, eso es para que estén muy pendientes las Contralorías territoriales, es que puede llevar a una intervención administrativa por parte del Contralor General. Entonces, hay una certificación que expide la Auditoría General, en este momento una auditora Alma Carmenza, y esa certificación dice, usted está actuando mal, no está funcionando, no está siendo eficiente, se está demorando demasiado en sus procesos. Entonces, en ese caso, el Contralor General, esto está en la Constitución, puede asumir de forma temporal y también parcialmente las competencias que tienen las Contralorías territoriales. Esto ya es diferente, esto es la Contraloría territorial. Cuando hablábamos de la otra intervención, por el seguimiento del recurso público, decíamos que se intervenía un proceso, un acto que ocurría en una entidad vigilada. ¿Me explico? En una Secretaría de Salud. Ahora esta intervención administrativa la hace la Contraloría a otra Contraloría territorial. La Contraloría de Antioquia, la de Santander, Santa Marta, etc. Entonces, se observa que está mala, la certificación salió negativa, una mala calificación, se la entrega al Contralor General y el Contralor General lo revisa y mira si determina hacer esta toma de la entidad y él asumir esas funciones. O sea, él aparta al Contralor territorial de sus funciones, de algunas de las que determine dentro de su acto, y las asume él. ¿Y aquí qué va a buscar? Pues obviamente que vuelva a existir la eficiencia, que exista la objetividad y que siga funcionando. Estamos diciendo que está mal calificada.
Las causales para hacer esta intervención administrativa, bajo rendimiento, o sea, que estén malos en resultados, que no tengan la capacidad técnica, operativa para poder continuar, que no sigan, esto es importante, por eso el SINACOF se ha fortalecido, que haya una observancia a las directrices de unificación, de estandarización de los procesos de vigilancia y control fiscal. Aparte de eso, pues, hallazgos que puedan determinar que existe una corrupción. Entonces, también el Contralor General puede hacer esa intervención administrativa. Esta intervención, pues obviamente es muy fuerte, pues aquí lo que estamos diciendo es que vamos a colocar un agente interventor en una Contraloría Territorial, apartando al Contralor Territorial. O sea, esto es fuerte contra la autonomía administrativa también. Pero son facultades que se dan por la necesidad o por las actuaciones que ocurrieron al momento inclusive que se estaba desarrollando el acto legislativo, el proceso para la expedición de este acto legislativo 04. Entonces, esta gente, ahora un agente interventor, un funcionario de la Contraloría, que le va a hacer esa intervención, esa toma. Obviamente tiene unos procedimientos, tendrá que hacerse a través de un plan de acción, unos informes. El interventor obviamente realiza todos los procesos a los cuales se le dio competencia al Contralor, inclusive ejecutar gasto, revisar actuaciones, etc. Y aparte de eso, pues obviamente después el periodo de un año tiene que rendir un informe y el Contralor determinar si pasado ese año, por un año, probable por otro año, continúan con esta intervención. Hay otro tipo de intervención administrativa que ya no es por ese certificado anual que pide la Auditoría General. O sea, hay dos formas de intervención administrativa. Una con el certificado y otra que es especial y preventiva que realiza el Contralor. Entonces, aquí no has expedido la certificación anual, pero se observa que hay falta de imparcialidad, que puede haber corrupción, que hay mora en justificar el cumplimiento de sus obligaciones, igual, inobservancia de los reglamentos de armonización, falta de capacidad técnica, pues los que informé la vez pasada, y el Contralor entonces también determina hacer esa intervención. Obviamente que todas las certificaciones que se realicen, porque la certificación anual también tiene certificaciones parciales, evaluaciones parciales, va revisando, las pedirá también y determinará si es necesario hacer una intervención administrativa a esa Contraloría. Estamos hablando de las Contralorías Territoriales. Y ahora, otra cosa fuerte que se buscó para tecnificar aún más la elección de los Contralores Territoriales, para ser Contralor Territorial, pues ya se exige mucho, o tiene, perdón, los requisitos se mantienen, pero ahora incluyeron ciertas cosas que hacen más complejo la elección del Contralor, como era antes, en el cual se decía, o ya se tenía por entendido, sobre todo, principalmente territorialmente, era el Contralor va a ser tal persona. Era un tema político, se organizaban las fuerzas políticas, se decía más o menos esto corresponde a estos partidos, puede haber una injerencia del gobernador, del alcalde, para la elección del Contralor, y eso hace que se tenga que cambiar esta elección de los Contralores Territoriales y hasta los periodos de los Contralores Territoriales. Inclusive en el momento que estaba haciendo el proceso de modificación de la Constitución para el tema del control fiscal, hubo un gran escándalo con un contralor, pero por una cifra de un contralor departamental que decían que era corrupción por 16.000 millones de pesos. Entonces eso generó también la discusión es, ¿eliminamos o no las contralorías territoriales? No se eliminaron, pero se colocaron todos estos controles. ¿Qué ocurrió con las contralorías territoriales? Ahora ya no es un tema político, ya tiene que, al final es un tema político, es una convocatoria, no es un concurso, no es el que quede primero, es una convocatoria, pero es una convocatoria que realiza una universidad a través de unos procedimientos para quedar 3, una terna. Y esa terna ya la asamblea o el consejo elige. Se cambió el periodo, ahorita estamos en un periodo de transición, para que el periodo entre contralor y gobernador y alcalde no se cruce. Y esto significa, perdón, se cruce. Al momento en que se elige contralor, el gobernador está en la mitad del periodo. Ahorita que estamos en un periodo de transición, acaba el 31 de diciembre del otro año y ya están eligiendo contralores territoriales por 2 años. En la próxima será por 4 años. Eso se busca limitar la competencia y las posibilidades que tenían los gobernantes al momento en que se iniciaba su mandato
candidato, que podrían tenerlo, de acuerdo a muchos acuerdos políticos, y hace entonces que también a la mitad del periodo ya no tenga tanta injerencia. Y además la elección se vuelve un poco más técnica, porque los controles territoriales los va a elegir o va a sacar una terna, una universidad, y que para elegirlos, esa universidad les va a hacer una prueba escrita, que va a tener un valor y además va a ser habilitante de 60, si no saca más de 6, no pasa y va a tener un puntaje del 60%. Y además se va a revisar que tenga experiencia académica, experiencia profesional, que tenga posgrados. Todo eso va sumando. Y publicación en libros en control fiscal. Entonces, a las controladoras territoriales no se eliminaron, pero se generaron mecanismos de control para que esto, para que no ocurrieran circunstancias como las que habían pasado, que existiera vigilancia por parte de la Contraloría, de la vigilancia del recurso público, que fuera nacional, una certificación para ver cómo estaban funcionando, si estaban funcionando mal, una intervención, y el procedimiento de elección de contralores se modifica para buscar una menor injerencia política, teniendo en cuenta que los que se eligen va a salir de una terna elegida por una universidad. Bueno, hasta acá están los principales temas de control fiscal que se modificaron por medio de un acto legislativo, pero ya están en la Constitución, y ya está el decreto legislativo que lo reguló, y creo que con estos temas tan importantes y relevantes, la Contraloría General ya se vuelve un gran actor dentro de la protección de los recursos públicos, uno de los principios, desde el punto de vista de competencias, podría ser el principal, más ahora en urgencia manifiestas, que entra ya y tienen 2 meses para informar, también puede entrar preventivamente a todos los demás procesos. Entonces, dejaría hasta acá la charla y pues continuaríamos con preguntas. Muchas gracias, doctor Julio César. Muy completa la exposición y bueno, tenemos como para hacer un aviso parroquial, pues muchísimas preguntas porque está participando activamente muchísima gente, de la cual pues es probable que no podamos responderlas todas por cuestión de tiempo, pero muy seguramente pues el doctor Cárdenas irá haciendo videos como lo ha estado haciendo en redes sociales, tratando de absolver todas las preguntas posibles. Le damos pues gracias a los más de 500 espectadores que hemos tenido en esta charla. Y bueno, pues tratamos, como le digo, de discriminar un poco algunas preguntas, de sacar un filtrico, debido a que son muchísimas. Entonces, pues si quiere, para no perder tiempo, empezamos. La primera nos la formuló Leila Osorio Quintero, quien cuando usted estaba desarrollando el tema de la competencia de la Contraloría en cuanto al control prevalente y concurrente y la competencia total que tenía el Contralor, dijo, esta facultad se entiende suprimida por el artículo 68 del decreto 403 de 2020. Ella expone, este artículo define la advertencia como el pronunciamiento no vinculante mediante el cual el Contralor General de la República previene a un gestor fiscal sobre la detección de un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos. Y bueno, sigue un poco más, pero puntualmente infiero yo que se pronuncia sobre todo con respecto a la terminología no vinculante. Me repite, no, se nos fue la señal. Me repite la primera parte. Estaba escuchando. Sí, ella pregunta si esta facultad se entiende suprimida por ese artículo, por lo que acabo de leer, de que el pronunciamiento no es vinculante mediante el cual el pronunciamiento, coma, no vinculante mediante el cual el Contralor General de la República previene un gestor fiscal. Bueno, no quisiera leer todo el artículo porque es bastante extenso. O sea, cuando digo que no es vinculante, es, o sea, es que no entiendo el concepto. O sea, el problema es que se derogue la función como tal, como Sí, advertencia. acá lo que entiendo yo en la pregunta es si la facultad se entiende suprimida con el artículo 68, esta facultad de la que se está hablando, porque el artículo 68 dice pronunciamiento no vinculante mediante el cual el Contralor General de la República previene un gestor fiscal. O sea, Y aquí lo importante de la función
que tiene el Contralor General de función de advertencia, la principal complicación que se generó o complicación, no, el primer análisis que hizo la Corte Constitucional para determinar que esa función de advertencia fuera inconstitucional, principalmente porque observaba que la manera que se estaba utilizando y la forma de su desarrollo era de coadministración, o sea, que le estaba dando casi que órdenes. Aquí lo que ocurre con esta función de advertencia es simplemente le estoy informando que existe un riesgo real de que pueda haber un daño. O sea, aquí lo importante es un pronunciamiento del Contralor diciéndole no vinculante, pues no es obligatorio, no es que genere la obligatoriedad. El anterior no lo entendían así, pero por ser tan abierto, la Corte Constitucional dijo están coadministrando. Y ahí es donde determinó la fórmula a través del cual hago este control preventivo, es que realmente ni sea vinculante ni coadministre. Y así quedó en la Constitución. Ya toca revisar puntualmente uno a uno cómo actúa el Contralor con base en esa facultad. Y si se va al otro extremo de hacer, o si determina hacer una coadministración, la forma en que esté redactado también pues implica muchas cosas. Y pues tampoco está de más decirlo, que como es tan serio, sí se va a revisar por parte de las entidades que lo están recibiendo. Perfecto, doctor. Acá pregunta Laura Emilce Marulanda si con esta facultad se desconoce el principio de autonomía de las entidades territoriales. Con la facultad general que tiene entiendo que sería por el tema del recurso público, porque con la función de advertencia, pues no es que le esté quitando competencias a las entidades territoriales. Entonces entiendo la pregunta de la doctora Laura Emilce Marulanda, exauditora general, que le mando un saludo. Tiene que ver mucho, y así lo entendieron, así se manejó, de la misma forma en que se maneja el control disciplinario. Entonces lo que están diciendo es el control disciplinario es el procurador general, tiene competencia sobre todo, pero están las personerías. Y las personerías siguen actuando. Y van actuando de acuerdo con sus competencias, hasta que en un momento se determina que se requiere actuar de forma prevalente. Entonces, o preferente, lo que quieran decir, están los dos conceptos en la Constitución y en la ley. Entonces, la violación a la autonomía territorial aquí lo que se ve es como un todo el Estado, y que como un todo, alguien tiene que hacerle vigilancia a todos los recursos públicos. Cuando salió en el 91 y se dijo los recursos públicos son territoriales y por eso lo vigila la Contraloría Territorial, esa concepción ahora cambia, es decir, el recurso público es un todo, el recurso público debe tener una vigilancia macro y esa vigilancia macro la tendrá la Contraloría General de la República. Entonces, en ese sentido, no se violaría la autonomía de las entidades territoriales. Bueno, Fabio Ayala pregunta, una vez ingresa la Contraloría General de la República al control prevalente, ¿la territorial debe suspender su proceso en el estado en que se encuentre? Cuando entra la Contraloría General o hace una intervención, la interviene, cualquiera de los dos mecanismos, la Contraloría debe suspender todas las actuaciones que esté realizando y las debe entregar a la Contraloría General. Y él continuará en la etapa que le dejaron, un proceso de responsabilidad fiscal, por ejemplo, continúa en la etapa que lo dejó y termina el proceso y lo lleva hasta el final. O sea, aquí la intervención implica que se separa de esa actuación a la Contraloría entra y continúa con el proceso hasta su culminación. Si la Contraloría entra y ya está terminado el proceso, o sea, ya está el fallo de responsabilidad fiscal, ese sí no puede modificarlo, pero si entra lo modifica. Muchas gracias, doctor. Un momentico, que estoy... Que unas preguntas están en el chat. Listo, acá Diana, no dice el apellido, pregunta, cuando se trata por fuera de... Ahí, ¿ya me oye? Ahora sí.
Un segundito. No sé qué ocurre acá. Un momentico que acá se me... Ya. Acá pregunta Germán Anaya. ¿Es posible que después de realizada una auditoría a una vigencia fiscal X, una empresa social del Estado o una empresa de servicios públicos por parte de una Contraloría Territorial pueda llegar la Contraloría General de la República y auditar la misma vigencia que por la Contraloría Territorial? Por control, bueno, aquí está la discusión. Entonces, se le hizo un control por parte de la Contraloría Territorial, total, a una vigencia, a una empresa de servicios públicos o a una empresa social, o una empresa del Estado. Entonces, en el 2019 se le hizo. Y que la Contraloría entre de nuevo a hacer al 2019, yo creería que no, sobre todo lo que hizo en el 2019, porque ya se le hizo un proceso de auditoría y lo que entregaron nosotros es a revisar, unas circunstancias excepcionales, yo entré a revisar si era lo nuevo. ¿Qué ocurriría? Que yo lo hiciera a otro año, pero que tenga impacto en el anterior, o sea, el 2020, pero tenga circunstancias del 2019 que puedan generar algún impacto. Podría entrar a revisar todo. Ahí sí, para observar qué pasó en el 2020. Pero si no, yo veo que tiene que retomar la información que está haciendo porque no tendría fundamento que entren dos contralorías a hacer la misma actuación. Muchas gracias, doctor. Disculpen un momento. Por favor, no olviden que la presentación del doctor Cárdenas se compartirá a sus correos electrónicos si así lo desean, enviando un correo electrónico a juliocesarcardenasu@gmail.com. De este modo, simplemente pues nos escriben un correo solicitando la presentación y les será remitida por el mismo medio. Igualmente, esta presentación está siendo grabada y se colgará en el canal de YouTube del doctor Julio César, que es entrando a YouTube como Julio César Cárdenas Uribe. Entonces, bueno, para continuar, vamos a ver la pregunta formulada por... Germán Lozano nos pregunta, ¿es posible que el Contralor General de la República delegue la función del control de advertencia o debe hacerlo directamente él? Un saludo al doctor Germán Lozano, profesor de la Universidad Externado, gran conocedor del tema de control fiscal y de contratación estatal. Primero, desde el punto de vista de la norma del 267, le asigna directamente la función al Contralor General. Y en el desarrollo del decreto 403 también lo desarrolla diciendo función del Contralor General de la República, normalmente dice o su delegado o que podrá delegarla, ahí no está. Yo desde el punto de vista del concepto de función pública y el desarrollo de las propias normas, yo creería que sí, o sea, que debería permitírsele que pudiera delegar la función. Pero como está redactado, yo esperaría concepto del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional cuando lo revise, porque no, ya lo revisó, no, ya no se pronunció. Entonces yo creería que sí, por ahora debería el Contralor General hasta que exista otro tipo de criterio. Muchas gracias, doctor. Aquí Mario Solano Calderón pregunta qué implicación legal tiene la advertencia de no ser cumplida por el ente vigilado. Doctor Mario Solano, ¿cómo está? Es Contralor de Bogotá y fue Contralor delegado también. Bueno, aquí lo que se está buscando con esta función de advertencia es informar y decirle al vigilado qué está ocurriendo con un proceso que en este momento se está ejecutando. Y ahí le digo existe el riesgo y puede haber un posible daño. Listo. Le entrega la información
Posterior a eso, actuó el vigilado y en esta actuación no hizo lo que hizo la Contraloría, o lo hizo, no tendría ninguna injerencia, si lo hizo o no lo hizo. Lo que ocurre es que la Contraloría, de forma posterior, va a entrar a hacer sus procesos normales de control fiscal. Podrá hacer una auditoría, una actuación especial y revisar qué ocurrió. Aquí lo que pasa es, la Contraloría observó que se encontraba en riesgo un recurso y se le informó y hasta ahí llegó. Implicación legal, ninguna. Yo simplemente le estoy informando de una circunstancia. Usted puede actuar como quiera y él actúa de acuerdo a su criterio. Posteriormente, eso lo que lleva es, o sea, formalmente lo que va a llevar es que el ente de control, la Contraloría General, va a hacer una auditoría y va a mirar que si actuó o cómo no actuó y el impacto que tuvo en el recurso público. Pero legalmente no tendría ningún impacto. Perfecto, doctor. Acá nos pregunta Ernesto Jiménez, ¿qué controles lleva la Contraloría en los contratos en los municipios por emergencia COVID-2019? ¿Qué, perdón? ¿Qué controles puede llevar la Contraloría en los contratos de los municipios por emergencia COVID-2019? Doctor Jiménez, ¿cómo está? Gusto saludarlo. En este momento lo que se hace es el control general. Hay un control general que nos da la Ley 80 de 1993 y es esa competencia que tiene la Contraloría de hacer algo que no parecía ser propio de él, que es ese control, un control de legalidad. Entonces, el primer control que realiza las Contralorías al tema de la urgencia manifiesta o a las declaratorias de calamidad que también se está haciendo, es que la Contraloría tiene que actuar. O sea, siempre va a haber control. Primero, inmediatamente se declara la urgencia, se hacen los contratos, todo eso debe pasar a la Contraloría General. Inmediatamente. Todos los soportes, los archivos, la información pasa a la Contraloría General y la Contraloría General tiene la obligación de conceptuar sobre la legalidad o no de la urgencia manifiesta. Estoy hablando exclusivamente de legalidad. Eso no implica que la Contraloría no pueda entrar a otro tipo de controles. Entonces, después de celebrado el contrato, se observan sobrecostos. Entonces, la Contraloría a través de sus otros mecanismos, puede ser que entre a través de denuncia, puede ser que entre a través de un proceso auditor. Entonces, a través de estos mecanismos, una indagación preliminar, o sea, encontramos una queja y a través de una indagación preliminar, entre la Contraloría y haga control a esos recursos. Entonces, en primer lugar, el control inmediato que tiene que hacer por la urgencia manifiesta, control de legalidad, y todos los demás controles que tiene la Contraloría para revisar si hay sobrecostos y, dentro de la ejecución, si se entregó con la cantidad y la calidad debida. Gracias, doctor. Aquí nos pregunta bueno, espérame un segundito. Okay. Bueno, una pregunta puntualmente que en este momento no alcanzo a hallar porque el chat es bastante extenso, que formularon acerca de la contratación pública en el sentido de cómo se ejerce ese control fiscal preventivo y concomitante en el momento de selección de contratistas. Más propiamente la pregunta iba dirigida hacia la audiencia de adjudicación de un contrato. Doctor. Bueno, ya. Bueno, aquí realmente está la circunstancia por la cual se dio la necesidad de incluir este control preventivo y este control concomitante. El control, como regla general, el control a la contratación, el control fiscal a la contratación, tiene unas etapas. Como les dije, el control sigue la regla general, todavía sigue siendo la regla general para la Contraloría General y no hay control preventivo ni concomitante para las Contralorías territoriales. Entonces, ¿cómo funciona en este momento? ¿Cómo funciona el control fiscal a la contratación estatal? 3 etapas. Primera etapa, control a la legalidad. O sea, al momento en que es posterior, como si esto es posterior, al momento en que se legaliza el contrato, yo puedo entrar a revisar si se actuó correctamente desde el punto de vista normativo
en toda la etapa de planeación del contrato. Primera fase, sigue siendo la regla general, ley 80. Segunda fase, cada pago que se realice por parte de la entidad al contratista, también se le hace control de legalidad, se está contratando bien o mal. Y al final del contrato, con la terminación, o si tiene liquidación, hasta la liquidación del contrato, se le hacen todos los demás controles, control de gestión, control de resultado, control financiero, etc. Entonces, viendo este panorama, lo que se observaba era, en la etapa de planeación no tenemos, no podía tener la Contraloría General ese control, esa vigilancia, no tenía nada. En este momento, entonces, ¿qué puede hacer la Contraloría? Si observa dentro de ese proceso contractual, en esa etapa de planeación, que hay un riesgo, y estos estudios que se están presentando, que estamos observando, implican, nos llevan a que efectivamente este contrato no se cumpla o que haya una pérdida para el erario o existen unos sobrecostos. Estamos en una primera etapa. Oiga, ¿por qué está pagando usted esos tapados cada 40.000 pesos cada uno? Entonces, va el Contralor General, se entera a través de cualquiera de los mecanismos que hablamos nosotros antes, inclusive, ahora para contestar la pregunta, el acompañamiento a estos procesos de decisión, de planeación, de asesoría. Entonces, si el Contralor se entera por cualquiera de los mecanismos que tiene que existe una posibilidad de daño al patrimonio público, el control preventivo implica un pronunciamiento del Contralor General, no es que yo acompañe el proceso, ese es uno de los sistemas de hacerle seguimiento al recurso público, ahí le estamos dando seguimiento permanente. O sea, hay un señor sentado en la audiencia de adjudicación, así a través de ese procedimiento le hago vigilancia al recurso público. Pero ya el control preventivo implica yo cojo esta información, el Contralor General de la República lo revisa y saca un pronunciamiento, o sea, saca realmente un documento e informa de ese posible daño. Muchas gracias, doctor. Y yo creo que podríamos formular ya la última pregunta por motivos de tiempo. No obstante, cabe recordarle a todos los asistentes pues que si tienen interés en adquirir la presentación en la que se basó esta conferencia, pues pueden escribirnos por favor al correo juliocesarcardenasu@gmail.com, un correo electrónico solicitando esta presentación y con todo gusto se los haremos llegar. Esta presentación pues está siendo grabada y va a ser colgada en el canal de YouTube del doctor Cárdenas, y las preguntas que de pronto no se puedan alcanzar a responder en esta oportunidad pues se tratarán de resolver por cualquiera de nuestras redes sociales. Doctor Cárdenas, aquí Jorge Alejandro Calderón nos pregunta: cuando el agente interventor asume el control de una Contraloría Territorial, ¿qué papel desempeña el Contralor Territorial? ¿Cuál es su situación administrativa? Bueno, aquí tiene un problema complejo cogieron la Contraloría, lo apartaron no de todas las funciones, eso depende mucho, lo apartan de sus funciones y entra el agente interventor. Entonces, en este momento lo que ocurre es, esta persona sigue siendo el Contralor Territorial, pero hay una persona que está tomando las decisiones y le está dando instrucciones al Contralor y de ahí para abajo a todo el mundo. Se le puede ejecutar recursos. La circunstancia del Contralor es, usted ha sido apartado de los temas que el Contralor General determine y él sigue en su cargo como Contralor, pero siguiendo instrucciones de un agente interventor. Bueno, doctor Cárdenas, Una pues a cosa menos que usted adicional de pronto... allí, doctor Julián. Sí, señor. Doctor Julián, una cosa es, los que están aquí en este momento, si quieren también la guía para el tema del procedimiento de urgencia manifiesta, en el mismo correo lo pueden solicitar y les entregamos y les enviamos la guía para que la tengan, que pues ha sido, que el tema ahorita que ha tenido más impacto y es por el momento en que nos encontramos, ha sido el tema de urgencia manifiesta y eso les va a servir para algunos parámetros hacer sus procesos de contratación. Por supuesto. Entonces, muchas gracias, doctor Julio César. Siempre es un gusto pues, poderlo acompañar.
y muchas gracias a todos los participantes. Disculpen pues no poder absolver todas las preguntas, pero pues son demasiadas para poderlas absolver en una sola conferencia. No obstante, pues seguimos desarrollando estas conferencias de la mano del doctor Julio César, pues para varios temas, como bien ya lo destacó el doctor Julio César. Tenemos también una guía para los procesos de contratación por urgencia, causal de urgencia manifiesta, contratación directa. Si la desean también, no olviden Julio César Cárdenas @gmail.com para enviarles tanto la guía como esta presentación. Y estén muy pendientes, por favor, de las redes sociales del doctor Cárdenas, donde muy seguramente pues vamos a seguir haciendo muchas presentaciones más. Muchas gracias, doctor Julio César, y muchas gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Julián Sánchez y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde.